en un esfuerzo por ofrecer contenido educativo y emocionante a la comunidad de trading de opciones en español. Un par de advertencias. El trading de opciones implica un riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Los rendimientos pasados no son indicativos de rendimientos futuros. Las opiniones expresadas en esta presentación son de Luis y no reflejan necesariamente las de Cboe Global Markets, sus afiliados y empleados. Siéntanse libres de poner sus preguntas en el banco de preguntas a medida que avanza la sesión y tendremos tiempo al final para responder tantas como sea posible. Si no llegamos a una pregunta que le gustaría que sea respuesta, visite theoptionsinstitute.com, envíenos un correo electrónico y estaremos encantados de ayudarle. Y con esto, Luis, es todo tuyo. Pues muchas gracias, Vivian, y a todas las personas del Options Institute at Cboe. Muchas gracias por la invitación nuevamente, por hacer parte de este seminario, de este foro en donde intentamos educar a las personas en el mundo de los derivados financieros, en el mundo de las opciones especialmente. Y bueno, pues nada más, para mí es un honor y un placer poder hacer parte de este instituto que hace todo lo posible por tratar de educar a los inversionistas sobre el uso, riesgos y todos aquellos beneficios y también que nos pueden ofrecer las opciones. Para el día de hoy vamos a abordar una estrategia que es para mí la estrategia reina de generación de ingresos, y digamos que hecha correctamente y combinada con una segunda estrategia de la cual también haremos alguna aproximación. Y se trata de nada más y nada menos que del cover call. Una estrategia que, digamos, aplicado, como mencionaba correctamente, pues es una estrategia que nos otorga enormes beneficios, especialmente para aquellos inversionistas que recién empiezan en el mundo de la inversión y que quieren encontrar alguna estrategia que les permita de alguna manera generar ingresos, hacer crecer su portafolio sin unos riesgos de repente poco medidos o con unos riesgos bastante controlados. Esta estrategia sin duda los puede aproximar a esa intención. Así que hoy vamos a hablar de el uso de las opciones en estrategias de generación de ingresos, como lo es el cover call o la call cubierta o la llamada cubierta, como la conoceríamos en el idioma castellano. Así que también un agradecimiento al Cboe por su interés y al Options Institute por su interés en que inversionistas de habla hispana hagan parte o puedan llegar a conocer todo aquello que les ofrece el mundo de las opciones. Así que de verdad muy agradecidos por esta generosa oportunidad de parte de ustedes por abrirse al mundo de habla hispana. Vamos a empezar aquí un poquito. Y es como ya habían lo mencionado, pues hay que conocer que hay algunos riesgos asociados con el comercio de opciones. Aquí hay algunos disclaimers y el manual que ustedes podrían utilizar y tomar como referencia por lo que implicaría el uso de comercio de opciones. Y aquí pues vamos a hablar de algunas, digamos, un par de estrategias y sobre todo pues los beneficios, pero también vamos a ver algunos riesgos que existen alrededor del trading de opciones o de la inversión a través de las opciones. Y por supuesto pues que tengamos en cuenta que esos son, digamos, esos riesgos que asumimos a la hora de hacer algún tipo de inversión. Y parte de los ejemplos que también vamos a poner aquí no son más que eso, ejemplos con el único propósito de educarlos y mostrarles todo aquello que hay para la inversión a través de las opciones, pero por supuesto que entiendan que no es, digamos, de esta parte ninguna recomendación de inversión, ni mucho menos, sino que su afán es puramente educativo e informativo. Hay algunos objetivos que vamos a abordar aquí en esta clase, en esta presentación, y es con, digamos, la intención de que aprendan qué es un cover call o qué es una call cubierta. A mí me gusta utilizar el anglicismo, a veces hablar de llamada cubierta, creo que el término aún no se familiariza en español. Entonces, para tener algún tipo de homogeneidad en el uso de las palabras, pues acudo a estos anglicismos para que hablemos el mismo lenguaje y que las personas se sientan de alguna manera conozcan un término afín y que no nos estemos refiriendo a él de muchas maneras, porque vamos a encontrar que el cover call en distintos escenarios lo llaman el lanzamiento cubierto, lo llaman la llamada cubierta, lo llaman la call cubierta, lo llaman el cover call. Entonces vamos a referirnos a eso como el cover call. Vamos a ver también la diferencia
entre el cover call y el cash secure put. Es algo que me preguntan continuamente: cuándo aplicar el uno, cuándo aplicar el otro. Vamos a ver desde el punto de vista riesgo, pues, qué significa el uno y el otro. Vamos a también entender la diferencia de lo que significa un delta positivo y un delta negativo, porque esto cobra mucha vigencia a la hora de hacer cover calls y a la hora de hacer cash secure puts. Vamos también a aprender qué es un roll, cuándo los utilizamos y por qué utilizamos un roll, y cómo digamos que toda esta aplicabilidad del concepto de lo que entender que es hacer una transacción de cover call o cash secure put, entender cómo estamos expuestos en el mercado de acuerdo al número de deltas que nosotros tengamos allí. Vamos a tratar de dilucidar y entender cómo sería el comportamiento de nuestra posición o nuestro portafolio según esa exposición que tengamos allí. Y por supuesto, cómo podemos hacer esto un modelo y una estrategia perdurable en el tiempo que nos permita, digamos, conseguir ese objetivo que queremos, y es la generación de ingresos. Así que vamos a darle una repasadita a lo que significa el cover call, y es una estrategia en donde vamos a poseer un activo subyacente, que también lo conocemos, y vamos a vender contra ese activo una call. ¿Ese activo qué puede ser? Digamos que usualmente vamos a tener 100 acciones de ese activo, pero esto puede variar un poco dependiendo el instrumento que estemos operando. Digamos que las connotaciones podrían ser un poco distintas sobre lo que significa un contrato call, que para el caso de las opciones call que se operan mayoritariamente a través del CBOE representan la unidad monetaria de cada contrato, representa 100 acciones. Pero vamos a encontrar también en la industria calls que representen no 100 acciones, sino que representen, por ejemplo, un contrato de futuros, que representen, se está hablando mucho del nuevo opciones sobre, por ejemplo, sobre el Bitcoin o sobre ETFs asociados al Bitcoin. Entonces podrían representar una cantidad distinta. Pero hablemos de los contratos estándar. Los contratos estándar que operamos en nuestro día a día representan 100 unidades del activo subyacente, o representan en este caso 100 acciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es comprar 100 acciones y simultáneamente, aunque no tiene que ser al mismo tiempo, pero podría ser en tiempos distintos, pero digamos que hablamos de que al mismo tiempo vamos a vender o vamos a escribir, porque en inglés digamos que la venta de un cover call se dice write a contract, porque lo que vamos a hacer es escribir un contrato, porque realmente son contratos. Los calls son contratos que le dan el derecho al tenedor de comprar unas acciones a un determinado precio hasta una fecha determinada, marcada por la fecha de expiración. Entonces aquí vemos que son contratos que le dan derechos a los compradores. Pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vender un contrato. Entonces ya no surge un derecho, sino que, digamos, el marco que aquí se manifiesta es una obligación por parte del vendedor del contrato, en donde vamos a cobrar una prima por la venta de ese contrato de opción call, que nos va a proporcionar un ingreso. Pero aquí vamos a tener la obligación de vender unas acciones al precio del strike, cuyo beneficio máximo va a ser la diferencia de compra entre la acción y el strike price, que en este caso lo podríamos ver de alguna manera a través de esta gráfica. Nuestro máximo beneficio va a ser el precio de compra versus la diferencia entre el strike price más el valor que nos hayan pagado de una prima. Entonces, esas son las características y consideraciones claves que deberíamos, digamos, poner en práctica o tener allí de vista cuando hacemos un cover call o una call cubierta. ¿Cuál es el objetivo principal de esa estrategia? Es generar ingresos a través de la prima recibida por la venta del contrato call. La estrategia se utiliza cuando ustedes tienen una perspectiva neutral o ligeramente alcista sobre el precio del activo subyacente. Hay quienes van a decir: no, a mí no me gustan los cover calls porque limitan el crecimiento o las ganancias eventuales que podrían darse por la valorización o la plusvalía de una acción. Bueno, cuando estemos hablando de acciones en crecimiento, de repente ahí estaríamos poniendo un techo sobre los ingresos que podríamos percibir, o más bien sobre la valorización que podríamos recibir de sus acciones. Y es allí, no hablemos de los riesgos, sino más bien de las probables desventajas que podría tener un cover call, y es ponerle un techo
a la eventual ganancia que podríamos recibir. Aquí también lo que hacemos es, al poseer las acciones, porque no importa si no tenga las acciones, no importa si no tenga el activo subyacente, si ya la poseemos, pues podríamos vender un contrato call contra esas acciones. Es importante decir que debemos tener al menos 100 acciones para poder vender un contrato call, para que sea una call cubierta. ¿Podríamos vender una call sin las 100 acciones? Sí, la respuesta inicial es sí se puede vender un call sin tener las 100 acciones. Sin embargo, eso ya no sería una estrategia de cover call, sino podríamos llamarla una call al desnudo, podríamos llamarla una call a medias, porque quizás tenga 50 acciones y vende un contrato call contra esas 50 acciones, pero entonces ya no quedaría cubierto el 100%, sino un porcentaje. Y esos son el tipo de consideraciones a tener en cuenta. Entonces aquí implica poseer las acciones para hacer una call 100% cubierta. Y nosotros luego vamos a vender contrato de opción sobre esas acciones. Aquí vamos a hacer algo y es que vamos a suscribir, pongámosle ese nombre, vamos a suscribir una obligación con ese adquiriente del contrato de opción, y esa obligación nos va a, como su nombre lo indica, disculpen la redundancia, a obligar a vender esas acciones al precio del strike price. Digamos que aquí lo que vemos en la gráfica es que aquí estamos adquiriendo una obligación de vender estas acciones a $105 la unidad, en donde nos dan una prima y eso va a ser, digamos, que el valor que vamos a conectar. ¿De qué va a depender la escogencia del strike price? Lo vamos a tratar de ver en las siguientes gráficas. Entonces aquí también debemos tener en cuenta que pueden ocurrir varias cosas durante la vida de este contrato de opción. Uno, que el contrato de opción termine en algo que llamamos in the money, en donde el contrato de opción lo van a ejercer muy probablemente. No hay garantía de ello, pero es muy probablemente que ocurra. Diría yo, más del 98-99% de probabilidad de que ocurra, porque podría eventualmente ocurrir que no te asignen el contrato. Eso no depende de ti. Eso va a depender única y exclusivamente de la contraparte si decide ejercer ese derecho. Pasa más frecuentemente en los cash secure puts, que no te asignan los contratos, no te asignan las acciones, que en los cover calls. En los cover calls, en toda mi vida operando cover calls, siempre me han asignado, me han ejercido ese contrato en la expiración si este queda in the money. ¿Qué significa quedar in the money? Que supere el precio del activo, que pase en la expiración, el precio del activo sea superior al strike price. Entonces, digamos que para resumir aquí un poco lo que significa la estrategia de cover call, implica poseer al menos 100 acciones, regla general. Indico, si les sucede otra cosa por ahí, si ven otra cosa por allí, no se alarmen que ese contrato no represente 100 acciones, pero el estándar son 100 acciones. ¿Por qué digo que no se alarmen? Porque podrían encontrar alguna acción que hizo una división de acción, o alguna compañía que hizo una división de acciones. Podrían encontrar por allí una compañía que entregó un dividendo extraordinario y sacaron el dividendo de su capitalización. Por lo tanto, ya esas acciones no representan, ese contrato ya no representa 100 acciones, y no que puede representar 90, pueden representar 85, o al contrario, puede representar 150, puede representar 200. ¿De qué va a depender esto? De las determinaciones que haga la compañía. Entonces, ahí es donde se van a ver en la mayoría de sus brokers un símbolo que dice NS, que significa non-standard, o que no es un contrato estándar, porque los contratos estándar equivalen a 100 acciones. Pero cuando se hace una división inversa, por ejemplo, de acciones, uno de esos contratos, digamos que hace hacen un inverso de división de acciones, y por cada 5 acciones que tú tengas ahora, te van a dar una. ¿Eso qué significa? Que ya esos contratos no van a representar 100 acciones, sino que van a representar una quinta parte. Van a representar 20 acciones. Esos son los contratos no estándar. Digamos, lo dejo aquí sobre la mesa. Es un evento
que es más común de lo que se cree porque continuamente las compañías están haciendo división de acciones, entonces podrían enfrentarse a este tipo de situaciones. Y ese tipo de contratos ya no se negocia tan abiertamente en los exchanges, sino que muchas veces tienes que pedirle al broker que te cierre el contrato porque quieres hacerle roll de un contrato que equivale a 20 acciones a un contrato estándar que equivale a 100 acciones, y ahí se presentan algunas dificultades. Entonces tenemos que verificar, digamos, en qué condición está la compañía, pero eso se resuelve muy fácilmente con una llamada o con email al broker con el cual ustedes estén operando. Entonces, la estrategia funciona y es poseyendo. Tienen que poseer 100 acciones. Si ustedes poseen 100 acciones de la empresa ABC, ya estarían cubiertos, ya estarían protegidos con esas acciones. Porque aquí hay un riesgo, y es que cuando ustedes venden un call, el activo puede subir ilimitadamente, puede subir infinitamente y los dejaría con un riesgo de esa subida ilimitada. Entonces, ¿cómo cubrimos ese riesgo? Por eso hablamos de una call cubierta. Vamos a estar protegidos con esas 100 acciones, porque no importa cuánto suba el activo. Recuerden que una acción de un activo representa un delta, y ya vamos a ver también cómo podría afectar en el mundo de las opciones. Poseemos las acciones, vendemos un contrato call y vamos a recibir una prima. Aquí hay varios posibles resultados. Si el precio de las acciones sube por encima del precio de ejercicio, aquí ustedes como los dueños de las acciones podrían verse obligados a vender sus acciones. ¿A cuánto? Al precio de ejercicio. Que el valor real de venta será el strike price más la prima recibida. Digamos que en este orden de ideas, aquí hablábamos que la prima sería de 6.45 y la strike sería de 105. Luego es como si estuviéramos vendiendo esas acciones en 105 más 6.45. Se podría interpretar de esa forma. O sea que una venta de 111.45 sería en este ejemplo que de pronto vemos aquí en pantalla. Si el precio de las acciones permanece por debajo del strike price o del precio de ejercicio, esta opción va a expirar sin valor. Ustedes se quedan con el 100% de la prima y conservan sus acciones. O sea, aquí hay varios escenarios. Y ahora me harían una pregunta. ¿Qué tal si la acción queda justamente en el precio de ejercicio, en el strike price? ¿Qué pasa si la acción queda justamente allí? En ese caso, si la acción queda 1 centavo por encima del precio de ejercicio, es bastante probable que te ejerzan ese contrato. Si la acción queda justo en el precio de ejercicio, lo que va a pasar es que ese contrato va a expirar sin valor, y ese sería el escenario más óptimo en donde me quedo con el 100% de la prima y adicional me quedo con las acciones. Hablando de quedarse con el 100% de la prima, no importa lo que suceda, no importa si la acción sube, si la acción baja, si la acción se mantiene, si ustedes llevan el contrato de opción hasta la expiración, se van a quedar siempre con el 100% de la prima. Indico, no importa cuál sea el resultado. Ahí no interesa cuál sea el resultado. Siempre se van a quedar con el 100% de la prima. Siempre, siempre. Si la posición quedó in the money y los asignan, se quedan con el 100% de la prima. Si la posición quedó out of the money, fuera del dinero, no alcanzó el strike, también se quedan con el 100% de la prima si ustedes lo llevan hasta la expiración. Una pregunta que también me hacen muy frecuentemente y es: ¿me puedo salir de ese contrato? ¿Puedo deshacer esa obligación? ¿Puedo cerrar ese contrato antes de la fecha de expiración? La respuesta es sí. Yo lo puedo cerrar en cualquier momento antes de la fecha de expiración. Yo me puedo deshacer de esa obligación como recomprando ese contrato. Digamos que preferiblemente lo vamos a querer recomprar por un precio más bajo de la prima que nos pagaron. Pero podría también suceder que el precio esté más alto de la prima que originalmente nos pagaron. Pero recuerden, es una call cubierta. Detrás tenemos las acciones. Siempre están respaldando las acciones. Luego, una eventual pérdida que podías ver en un contrato de opción, en un contrato call, de una call cubierta, podrías ver las ganancias que se están viendo reflejadas en las acciones como tal, en el activo subyacente. Hablemos un poquito en específico de lo que significa un short call, porque para hacer un cover call necesitamos vender un short call. Aquí nosotros creemos, si nosotros hablamos del short call como tal, de la venta de un call, un short call es la venta de un call, pongámoslo en palabras simples. Aquí nosotros tenemos una presunción
cuando tomamos una posición de short call, creemos que el activo, el underlying asset, el activo subyacente que estemos operando, va a caer. Entonces, aquí hablamos que es una estrategia bearish, una estrategia bajista, porque los short calls tienen riesgo ilimitado en la subida, pero tienen un beneficio limitado en la bajada, porque lo único que vamos a obtener es la prima, el único beneficio que vamos a obtener es la prima recibida. Pero entonces aquí tenemos una presunción en donde creemos que el activo va a caer de precio. Sin embargo, cuando lo combinamos con las acciones, ¿qué presunción tenemos cuando compramos acciones? ¿Cuál es nuestra idea cuando tomamos una posición larga en acciones? Y es que el activo va a subir de precio. Entonces ahí tenemos una lucha entre acciones que queremos que suban de precio, pero un short call que queremos que el activo baje de precio para que éste nos dé beneficios y nos dé resultados. Entonces por eso hablamos que es una estrategia neutral alcista, porque tenemos ahí esa dualidad de, por un lado, de las acciones que necesitamos que suban, pero por otro lado, del short call en donde queremos es que baje. Entonces tenemos ahí ese choque y lo que termina resultando es una estrategia neutral alcista. También va a depender de la configuración que nosotros hagamos y en dónde escojamos el strike sobre el cual queremos vender nuestro call. Hablemos un poco ahora de una estrategia hermana del cover call, que es el cash secure put. Aquí lo que vamos a hacer ya no es vender un call ni tener acciones, pero es una estrategia hermanita porque nos permite básicamente buscar un resultado muy similar al del cover call. Es una estrategia de generación de ingresos. Digamos que el fin último de la estrategia es adquirir unas acciones al precio en el cual yo me sienta cómodo. Aquí lo que buscamos es vender un put, escribir un put con la expectativa de que el precio del activo se mantenga por encima del precio de ejercicio. De esta manera vamos a hacer que ese contrato expire sin valor y nos habremos quedado con el 100% de la prima. Sin embargo, si el activo baja por el precio de ejercicio, vamos a tener la obligación ya no de vender, como en el caso del cover call, sino de comprar unas acciones. Vamos a adquirir unas acciones al precio de ejercicio. ¿Qué es mejor, un cover call o un cash secure put? Realmente cuando vemos la gráfica de riesgo son estrategias muy parecidas. En el caso de las empresas que paguen algún tipo de dividendo, pues habría que hacer la evaluación sobre qué conviene más, si poseer las acciones, hacer el cover call o hacerle el cash secure put. Porque es que en el cash secure put, como es la venta de un contrato de opción, allí no hay... hasta el momento en donde se vende todavía no hay una adquisición de acciones. Eso sucederá eventualmente en la expiración. Por lo tanto, cuando yo vendo un put, no soy beneficiario de los dividendos. Y es importante también aclarar, cuando yo vendo un call contra mis acciones, la línea general es que soy acreedor al dividendo. Sin embargo, podría ocurrir que si el call está in the money, podrían obligarme a vender esas acciones tempranamente porque el dueño del contrato quiere quedarse con el dividendo. El tenedor del contrato le interesa quedarse con el dividendo porque su valor extrínseco es inferior al dividendo. Por lo tanto, digamos desde el punto de vista financiero, es más lógico tratar de obtener un ingreso adicional por el dividendo, así sea que tenga que renunciar todavía al valor extrínseco o a la vida útil que todavía tiene el contrato de opción. Entonces, cuando nosotros vendemos un put, aquí vamos a recibir una prima por adelantado por parte del comprador de la opción. Recuerden que aquí la presunción que tenemos es distinta. Mientras nosotros como vendedores del put tenemos una presunción alcista, puede ser inclusive neutral alcista, que es la misma presunción que tenemos con un cover call. Quien compra un put, ¿qué presunción tiene? Tiene una presunción bajista. Él piensa que el mercado va a caer. Por lo tanto, ahí hay un choque de intereses constante en donde quien compra un put lo hace por protección, por cobertura, por especulación, pensando en que el mercado va a caer, mientras quien vende un put
lo hace por una finalidad totalmente contraria, porque piensa que el mercado no va a caer o su activo no va a caer de precio y puede vender una prima, recolectar una prima, y que el peor escenario posible es que le toque adquirir unas acciones al precio que se escogió. Vamos a poner este ejemplo que vendemos un put del strike X en donde nos vamos a obligar a comprar unas acciones. Así que el escenario aquí más terrible de un cash secure put es que tenga que adquirir unas acciones al precio del strike price. Aquí hay una premisa, esta es una regla de oro de Luis Silva, no tiene que ser, como lo dijo Vivian, necesariamente la opinión del CBOE ni del Options Institute. Esta es una opinión de Luis Silva, y es que el cash secure put debería hacerse únicamente con compañías que yo esté dispuesto a poseer. Está bien hacerlo con compañías especulativas. Está bien hacerlo con compañías que tienen una alta volatilidad. Digamos que no hay una restricción en cuanto a eso. Pero recuerden que el peor escenario, ¿cuál es? El peor escenario es que la acción llegue a cero, que la compañía se declare en bancarrota, que la compañía llegue a valor cero y allí nos toque adquirir unas acciones a un precio que eventualmente puede ser mucho más alto en su momento que el precio de mercado. Es por eso que nosotros debemos ser muy cuidadosos al elegir los activos sobre los cuales queremos hacer este tipo de estrategias, porque como les indico, el riesgo es que tengamos que adquirir unas acciones, supongamos que vendemos un put del strike 20 y la acción se va a cero, pues yo quedo con una obligación de comprar unas acciones a $20 y la acción de repente se fue a la bancarrota, porque quien compró ese put lo hizo con la finalidad de protegerse ante una eventual caída del mercado o simplemente por especular. Pero nosotros quedamos con la obligación de adquirir esas acciones. Por eso es importante, esto podría dar para otra clase, es importante revisar los fundamentales de la compañía, revisar que la compañía sobre la cual estemos haciendo algún tipo de inversión, pues sea una compañía en la cual podría durar con ella en el largo plazo, podría mantenerla en el largo plazo ante una eventual caída temporal del precio de su valoración bursátil. Entonces, repito, regla de oro para el cash secure put, y esta es la regla de oro de Luis Silva, háganlo únicamente con compañías que estén dispuestos a poseer. Si están operando bajo esa premisa, esto lo convierte en una estrategia bastante redituable que pueden repetir una y otra vez acompañada del cover call. Y aquí es lo que conformamos, lo que hablamos continuamente a través de Opción Sigma y que se ha vuelto bastante popular, es en el famoso ciclo de la rueda. Así que el objetivo principal de la venta en corto de puts es generar ingresos a través de la prima recibida por la venta de opción, por la venta de ese contrato put. Si el precio del activo se mantiene por encima del precio de ejercicio, si ustedes lo llevan hasta que se vence la opción, ustedes se quedan como beneficio con el 100% de la prima. Pero aquí también tenemos que hablar entonces de la obligación de comprar, porque al vender un contrato de opción put, ustedes asumen la obligación de que si el comprador ejerce la opción, ustedes tengan que adquirir las acciones. Eso significa que si el precio del activo sobre el cual estamos operando cae por debajo del precio de ejercicio, ustedes como inversionistas pueden verse obligados a comprar ese activo a un precio que potencialmente podría ser más alto que el valor del mercado que tenga ese activo. Entonces, ¿qué pasos deberíamos ejecutar para un cover call? Entonces, lo primero es que ustedes van a seleccionar ese activo. Van a hacer una evaluación acuciosa, diligente, juiciosa de ese activo sobre el cual ustedes quieren invertir. Entonces van a elegir una acción que desean mantener a largo plazo. Es importante, muy importante, seleccionar una acción que estén dispuestos a poseer durante un periodo prolongado de tiempo, porque estarán vendiendo opciones sobre esas acciones. Segundo, van a determinar el número de acciones a poseer. Ustedes decidirán cuántas acciones del activo desean adquirir. Por lo general, recuerden que cada contrato de opción de venta de un call cubre 100 acciones del activo subyacente. Ustedes, el broker, muy probablemente, dependiendo del nivel de opciones autorizado que tengan, podría ocurrir que ustedes tenían 90 acciones y les deje vender el contrato call, pero allí no estarán cubiertos al 100%, estarán cubiertos solo al 90%.
Así que una eventual subida de la acción podría ponerlos en una situación un poquito compleja. Pero muchos brokers les autorizan a ustedes vender opciones, vender contratos de opción sin la necesidad de tener las 100 acciones. Recuerden que esto es para el cover call. En el caso del cash secure put, no necesitamos las 100 acciones. Allí no hay necesidad de comprar las 100 acciones, porque la intención es eventualmente adquirir esas 100 acciones. Pero vamos a respaldar esa eventual adquisición congelando un dinerito que nos permita comprar esas acciones en caso de que el activo termine por debajo del precio de ejercicio en la expiración. Entonces aquí, una vez se tengan las 100 acciones, vamos a elegir el precio de ejercicio y la fecha de vencimiento. Decidir el precio al cual ustedes están dispuestos a vender las acciones si esta opción es ejercida. También hay que elegir la fecha de vencimiento del contrato call, porque estos dos factores van a influir muchísimo en la prima que recibirán por vender ese contrato de opción. Fecha de vencimiento y precio de ejercicio. ¿De qué va a depender? De la presunción que ustedes tengan del movimiento del activo. No hay un strike malo, no hay un precio de ejercicio malo, no hay una fecha de vencimiento mala. Lo que vamos a tratar es de encontrar y maximizar allí en donde nos están pagando mejor con respecto en la relación tiempo versus beneficio, para tratar de encontrar ese punto, ese sweet spot, ese lugar donde me siento cómodo para vender mi contrato. ¿Podría ser el strike que está más cerca del precio del activo? Sí, ese podría ser. Es allí donde encontramos el mayor componente extrínseco, donde encontramos la mayor prima de valor tiempo. Yo sé que hay primas más altas en los strikes in the money, en los strikes que están por debajo, en el caso de los calls, por debajo del precio del activo, pero recuerden que esos strikes ya no tienen componente extrínseco solamente, también tienen un componente intrínseco. Entonces, digamos que prima como tal de factor tiempo, que es lo que vendemos en las opciones, o el factor volatilidad, digamos que todos estos elementos que están concentrados en el valor extrínseco de la operación, la vamos a encontrar en los strikes más cerca, en los precios de ejercicio más cerca de donde se esté operando el activo en ese momento. Quiero beneficiarme de una eventual subida del precio del activo, pero adicional quiero beneficiarme adquiriendo una prima adicional. Entonces puedo escoger un strike que esté más alto del precio del activo con unos deltas un poco menores que me permita capturar prima, pero que también me permita recibir un beneficio por cuenta de la valorización del precio del activo. Pero si tengo una presunción de que el activo va a caer, podría ser también conveniente darle una mirada a aquellos precios de ejercicio que están in the money, que me otorgan una parte de componente de prima extrínseca, pero otra parte que es valor intrínseco, lo cual me permitiría hacer una cobertura un poco mayor, que en el caso de una caída sirva como amortiguador para que el contrato, para que nuestras acciones no se devalúen tan prontamente. Entonces, una vez elegido el precio de ejercicio y la fecha de vencimiento, vamos a vender nuestro contrato sobre esas acciones que posee. Recuerden que por cada 100 acciones vamos a vender una opción call. Si son 200, podremos vender 2. Si son 300, podríamos vender 3. Si son 305, podríamos vender 3. Si son 350, podríamos vender 3. Si son 380, podemos vender 3. Hasta que complete 400, es que podría vender 4. La prima se recibe al instante. Si ustedes tienen 100 acciones y están pobres, su buying power está en cero, su cuenta está pelada, no tienen dinero disponible, piensen que ahí tienen una fuente de ingresos. Mire, no tengo para comprar leche y huevos hoy. Bueno, pues ahí sí tiene 100 acciones, sáquele una prima y con eso va muy probablemente a tener dinero para la leche y los huevos. Y es que podrían vender contra sus acciones, recibir una prima que van a recibir al instante, van a recibir ya. Van a recibir en el momento en que ustedes apretan el botón y que les llenaron la orden, ya se va a ver reflejado en su buying power, en su poder de compra. Entonces reciben la prima, que aquí representa ese ingreso que obtienen por vender el contrato de opción. ¿Qué resta? Hacer monitoreo y gestión durante la vida que esté
vigente el contrato de opción, pues van a monitorear el precio de las acciones, el valor de la opción. Si el precio de las acciones se acerca al precio de ejercicio, ahí pueden considerar cerrar la posición si ven que el precio está subiendo con fuerza, o podrían hacer algo que se conoce como un roll, y es cambiar la fecha de expiración para cambiar ese compromiso que tengo a una fecha de expiración lejana. Pero como las opciones tienen valor en el tiempo, lo que hago al cambiar esa fecha de expiración, a darle roll, es que voy a recibir una prima adicional que me va a permitir seguir recibiendo ingresos, no importa si ya se esté acercando el valor del activo al contrato al precio de ejercicio. Al cambiar la fecha de vencimiento, recibo una prima adicional, y es lo que se conoce como un rollover de una posición, o el cambio de fecha de expiración, pero que no es otra cosa que cerrar el contrato vigente y abrir uno nuevo con una fecha de vencimiento distinta. ¿Qué pasa entonces cuando llega la fecha del vencimiento? Si el precio de las acciones está por encima del precio del strike price, del precio de ejercicio, es posible que sus acciones sean asignadas y vendidas al comprador de las opciones. Y digo es posible, porque no hay 100% de seguridad, pero es posible. Si el precio de las acciones está por debajo del precio de ejercicio, estas opciones expirarán sin valor, usted conservará sus acciones y así también conservará la prima recibida por la venta del contrato call. Y luego simplemente repetimos el ciclo una y otra vez, y ahí puedo tener una constante fuente de generación de ingresos a través de este mecanismo del cover call. Vamos a mostrarles acá algún tema relacionado con los deltas y por qué entender que en un cover call yo no voy a perder nunca en la subida. Voy a ponerle un techo a la valorización de mis acciones, pero hay una creencia quizás errónea de que si una acción sube muy fuerte de precio, pierdo. No, si yo he respetado el valor de adquisición de las acciones para vender mi contrato, es decir, si yo adquirí las acciones en $100, cualquier precio de ejercicio por encima de $100 va a estar bien y jamás voy a perder en la subida, jamás, por una sencilla razón, y la clave la vamos a encontrar en el delta. Pero ¿qué es el delta? El delta no es constante. El delta está continuamente cambiando. Entonces aquí lo que intentamos entender a través del delta es cuál es mi exposición y determinar también el enfoque que debo asumir para negociar mis contratos o para darle monitoreo a mi cartera, para cubrir mi cartera. Este enfoque ¿de qué va a depender? Pues de su perfil de riesgo, de su perfil de inversionista, y esto nos va también a dar cuenta de la exposición que va a tener nuestra cartera, nuestro portafolio frente a los movimientos del mercado. Los valores del delta oscilan entre -1 y +1. Y el delta nos dice cuánto cambia el valor del contrato si hay un movimiento de $1 hacia arriba o hacia abajo en el activo subyacente. Por cada dólar que se mueva hacia arriba o hacia abajo, el delta lo que nos está indicando es cuánto se va a apreciar o depreciar mi contrato de opción por cuenta del movimiento del activo subyacente. Cuando hablamos de un delta cero, ahí es donde vemos que no existe un movimiento que sea capaz de cambiar la actitud del portafolio porque no hay movimiento delta cero. Muchas veces, digamos que algunos partidarios de la venta de contratos de opciones queremos mantener el delta de nuestra cartera cercano a cero porque lo que nos interesa es, digamos, generar ingresos por la venta de contratos por el factor llamado tiempo. El delta, como les indicaba, no es constante, está continuamente cambiando y vamos a encontrar, digamos que en líneas generales, cuando yo compro contratos, cuando hago la adquisición de un contrato, los deltas positivos los encontramos en los calls, los deltas negativos los encontramos en los puts. Pero eso deja de ser cierto en el momento en que nos trasladamos a la otra parte
o a la contraparte, porque aquí hablamos es que los deltas positivos son en los calls, los deltas son positivos en los calls y los deltas son negativos en los puts cuando compramos el contrato. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos estrategias como el cover call y el cash secure put? Nos pasamos al otro lado. Los deltas son negativos para el caso de la venta de calls, los deltas son positivos para el caso de la venta de puts. Entonces, digamos que ¿por qué esto es tan importante? Porque resulta que en los contratos de opción el delta es variable, pero en los contratos en las acciones, disculpen, el delta es constante, no es variable como en el caso de los contratos de opción. Por ejemplo, si yo tengo una acción en mi cartera, eso significa que tengo un delta. Si tengo 100 acciones, tengo 100 deltas. Si tengo 1000 acciones, tengo 1000 deltas. ¿Y qué pasa si tengo 432 acciones? Si su respuesta es que tiene 432 deltas, su respuesta es absolutamente correcta. Pero ¿por qué esto es tan importante? Porque en opciones el delta es una relación que muchas veces denominamos es la relación de cobertura, que compara el cambio en el precio de un activo con el cambio en el precio de una opción. Para nosotros que operamos opciones, el delta significa cuántos contratos de opción se necesitan para cubrir una posición larga o también una posición corta que tenga en el activo subyacente y cuánto necesita cubrir un contrato de opciones. Indica cuántas acciones cortas o largas necesitará cubrir en mis posiciones. Si yo tengo 100 acciones y quiero cubrirme 100%, llegar a delta cero, eso significará que debo adquirir 100 deltas por parte de las acciones, que lo puedo adquirir de 100 deltas negativos, porque si tengo 100 acciones, eso significa que tengo 100 deltas positivos. Entonces, si yo quiero cubrir esos 100 deltas, yo lo podría lograr de muchas formas. Uno, podría, por ejemplo, adquirir 2 contratos put, cada uno de 50 deltas, ahí tengo mi cobertura 100%. Podría, por ejemplo, vender 2 contratos calls del delta 50, ahí tengo mi cobertura del 100%. Entonces, siempre que nosotros hablemos de cubrir deltas o de reducir la exposición, pues allí es donde entra esto como jugar un papel determinante. Entonces hablamos en que el delta de una acción es un delta, de 100 acciones son 100 deltas, de 1000 acciones son 1000 deltas. ¿Y esto qué significa a nivel práctico? Vamos a suponer que tengo 1000 acciones. Vamos a suponer que tengo 1000 acciones. Por lo tanto, tengo 1000 deltas. Si la acción se mueve $1 hacia arriba, eso significará que ganaré $1000. Pero si la acción se mueve $1 hacia abajo, significará que, digamos, esa posición perderá $1000. Entonces aquí cobra mucha importancia es cuánto me puedo cubrir, qué necesito para darle un equilibrio a mi portafolio y que no quede tan expuesto. Y aquí el cover call e incluso el cash secure put nos pueden ayudar a darle algún tipo de estabilidad a ese portafolio o de amortiguar también una eventual bajada para que nuestras posiciones o nuestras acciones que tengan el portafolio o los activos que tengan el portafolio no sufran al mismo ritmo que está sufriendo, por ejemplo, el activo o que está sufriendo el mercado. Me explico. Vamos a suponer que yo tengo 100 acciones, que eso significará 100 deltas. Si yo vendo un contrato que tiene un delta de 20, un contrato call, eso significa que tengo un delta negativo, mi exposición quedará 80 deltas. Eso significa que ya por cada $1 que baje el activo subyacente, ya no perderé $1000, digamos si tuviera 1000 acciones, sino que perderé 800. Y aquí es donde hablamos que las opciones también en este caso nos ayudan a generar algún tipo de cobertura. Vamos a ver un ejemplo en real con cover calls. Vamos a tratar de generar aquí algún escenario en donde vamos a asumir que Juan compra 100 acciones de la compañía ABC en $25 la unidad. La acción se mueve muy poco, no le está generando ningún beneficio a Juan. ¿Cómo podría generar ingresos Juan? Y una forma de lograr
que generar ingresos es a través de la estrategia del cover call. Entonces, ¿cómo podríamos aquí generar ingresos para Juan? 1. Vamos a vender contra sus 100 acciones un contrato call. Recuerden que por cada juego de 100 acciones podemos vender un contrato. Vamos a escoger la fecha de expiración. Vamos a hacer vender ese contrato, a escoger el precio de ejercicio. Vamos a monitorear el vencimiento. Y aquí vamos a esperar a que el contrato se vaya depreciando, nos vaya a generar algún beneficio o que las acciones vayan generando también algún tipo de beneficio. Y esto lo repito con la frecuencia que yo estime. Quiero vender un contrato una semana, está bien. Quiero vender un contrato un mes, está bien. Quiero vender un contrato a 3 meses, a 6 meses, a un año. Eso es decisión de cada uno de ustedes. Recuerden que los contratos, mientras más lejos esté la fecha de vencimiento, más cerca, pues más prima vamos a recibir. Mientras más cerca esté la fecha de vencimiento, menor será la prima a recibir. Entonces, aquí tenemos que, digamos, a partir de esto podemos también generar otro tipo de estrategias. Estrategias que permitan, de alguna manera, reducir los riesgos. Estrategias en donde vamos a poder hacer combinación de contratos, como los collares, hacer cobertura, que el valor que yo recibo de prima del contrato call me sirva para comprar una cobertura con un contrato put. Vemos que a partir de aquí podemos generar muchas estrategias que podemos ampliar en otros foros y en otros seminarios, estrategias que también de las cuales hablamos mucho en el canal de Opción Sigma. Pues la elección de la estrategia va a depender de factores como esa suposición que yo tengo sobre el activo, el movimiento del activo, la tolerancia al riesgo, los costos, las consideraciones que yo esté teniendo del mercado. Así que allí, antes de entrar en cualquier estrategia, simplemente vea los escenarios que pueden ocurrir con determinada estrategia y cómo la puede acompañar. Entre comprar acciones y hacer un cover call, es más riesgoso comprar acciones. No, hacer un cover call no agrega más riesgo, al contrario, reduce el riesgo de nuestra exposición por los deltas que les mencionaba, porque recibo un ingreso adicional. De esta manera puedo de alguna manera compensar esos movimientos recibiendo un dinerito adicional que muchas veces ni siquiera nos lo planteábamos. Así que, pues, es una estrategia que les indico, vale la pena darle una miradita, vale la pena explorar. Es una de esas estrategias que te sirven hoy, te sirven mañana, te sirven en 5 años, te sirven en cualquier momento. Tenerla ahí entre el portafolio de estrategias que puedo utilizar y puedo darles algún tipo de aplicación en cualquier momento. Cuando tengas esas 100 accioncitas, cuando quieras generar un ingreso extra, pues está allí siempre a la mano. Así que vamos a ver que, digamos, en temas de aplicación, recuerden que si ustedes tienen por allí 100 acciones, discúlpenme, pueden vender un contrato call que les permite generar ingresos. Hagamos en este ejercicio que les pagan $2 por acción. Eso significarían $200 que no tenían en su bolsillo. Hay otros que pagan menos. Todo también va a depender de la fecha de expiración, va a depender del precio de ejercicio, pero esto lo pueden repetir una y otra vez de manera sistemática, ayudándose de un factor que de los que no se habla muchas veces en los contratos de opción, es el factor teta, que nos indica cuánto va a perder ese contrato de opción, cuánto puede caer la prima de ese contrato de opción por cada día que vaya pasando, si digamos todos los factores o todas las variables se mantuviesen iguales, porque las opciones pierden valor con el tiempo. Pero resulta que cuando nosotros compramos un contrato de opción, esa pérdida de valor va en contra mía, pero cuando yo vendo un contrato de opción, esa pérdida de valor va a favor mía, y ahí es donde entra en consideración nuestra estrategia del cover call. Algunas conclusiones y próximos pasos. Recuerden, revisen cuán expuesto está su portafolio, cuántos deltas tiene allí en su portafolio. Si tiene un portafolio de delta positivo, ¿qué significa? Que ese portafolio se beneficia de una subida de ese conjunto de acciones que usted tenga en su portafolio. Si un portafolio está en delta negativo,
Eso significa que su portafolio va a beneficiarse de una bajada de ese conjunto de activos o acciones que usted tenga en su portafolio. Equilibrar los deltas, vean cómo pueden reducir un poco su exposición. Muchas veces pensamos en cuánto podemos ganar, pero nos olvidamos de cuánto podemos perder. Siempre pensamos que no, a mí no me sirve esta estrategia porque le pone techo a mis acciones, pero recuerden también que hay otro escenario y es que si el activo se mueve en contra de lo que ustedes desean, pues podría ponerlos allí en algunos aprietos. Eh, Piensen cómo pueden sacarle provecho al teta, cómo sacar ventaja del teta. También entender cómo la volatilidad implícita es un componente crítico de los contratos de opciones que hoy no lo tocamos, pero que lo hemos abordado inmensamente en otros seminarios y en otros videos. Y aquí es importante decir que organicen un plan para tener el éxito en el comercio de opciones, que naveguen este plan o naveguen este mercado realmente con un mapa de conocimientos que le permita alcanzar sus metas y que encuentren en las opciones un amigo, una amiga que les permite aportarles soluciones con estrategias que se adaptan a cualquier tipo de mercado. Sí, Vivian, voy contigo. Tenemos aquí algunas preguntas. Sí, muchas gracias, Luis. Para vender call, ¿cuál sería el delta y DTE más recomendado según su experiencia? No existe respuesta correcta. Hay personas, y eso hace parte de algún desafío que hicimos por aquí en Opción Sigma desde hace años, por allá desde el 2019, en donde vendíamos calls cada semana contra nuestras acciones. Si nosotros hacemos el ejercicio de vender calls en el Strike at the Money cada semana contra nuestras acciones, y si la acción se mantuviera constante, sería más beneficioso hacerlo semanalmente, pero también consideremos las comisiones en las cuales tenemos que incurrir con nuestro broker. Pero aquellos quienes de repente no tengan el suficiente tiempo para estar monitoreando cada semana sus posiciones, a lo mejor cada mes podría servirles, cada trimestre también sirve, o sea, no hay una fecha realmente de expiración que sea la correcta. Vemos que la mayor caída del teta se produce en los últimos 45 días y si partimos de esa noción, pues digamos que donde más nos beneficiamos es vendiendo a 45 días, digamos, y partiríamos de esa premisa. Pero, como les digo, ya hemos esto documentado ampliamente, que si todas las líneas, digamos, el precio del activo se mantuviera constante, los semanales son los que podrían producir un mayor beneficio. Ahora, ¿qué delta debería escoger? Eso también va a depender mucho. Si yo pienso que el precio del activo se va a mantener neutral, el mejor delta sería el 50. Es donde obtengo el mayor valor extrínseco del contrato de opción. Pero si yo pienso que el activo va a subir de precio, pero también quiero beneficiarme de recibir un poquito de prima, pues podría estar mirando unos deltas del 20, del 30 o incluso más bajos, del 15, para beneficiarme de la subida y también capturar un poco de prima. Gracias. ¿Y cuál es el momento ideal para hacer roll cuando se acerca el precio del strike? Esa podría ser una aproximación cuando se está acercando el precio del strike. Podría ser allí cuando haga un roll, porque allí es donde voy a obtener el mayor componente extrínseco. También cuando se acerque la fecha de expiración. Pasa constantemente que tengo un cover call, supera el strike, le hago roll una vez superado el strike, pero los activos no suben de manera vertical ni bajan de manera vertical, sino que tienen pausas. Entonces podría subir un poco, le hago roll, queda in the money y en unos breves días el activo nuevamente baja de precio, me deja out of the money. Es que indico, no hay una regla escrita sobre piedra que se tenga que seguir al pie de la letra y de esa manera, sino que la vamos adaptando realmente a lo que el mercado y el activo mismo que estemos operando nos está proponiendo. Y para vender un put, ¿qué nivel de opciones necesito? La mayoría de los brokers les van a exigir nivel 2. Para la estrategia de cover call y cash secure put, digamos, usualmente vamos a encontrar 4 tipos de niveles de opciones, pero hay algunos brokers que dicen que tienen 5 tipos de niveles o 6 niveles de opciones. Pero en líneas generales, para vender un put y para vender un call cubierto contra mis acciones, me van a exigir nivel 2 de opciones.
así que sería suficiente para poder vender el put. El put, recuerden que se respalda, la venta de un put se respalda 100%, por eso hablamos cash secure put, put asegurado con dinero, se respalda 100% con el precio. Digamos, si queremos adquirir, vendemos un put del strike 20, eso significa que vamos a adquirir unas acciones a 20 menos la prima que nos paguen. Entonces esos 20 por 100 acciones que representa cada contrato de opción, ahí estaríamos desde el inicio asegurando los $2,000, dejándolos, el broker te los congela para adquirir eventualmente esas acciones en caso de que seas asignado. Pero digamos, la respuesta es nivel 2 de opciones. Gracias, Luis. Otra pregunta si tenemos tiempo. Cuando se hace un roll, ¿se cambia solo la fecha o se cambia también el strike? Dependiendo. Un roll no es otra cosa que cerrar la posición vigente y abrir una nueva, cambiando, bien sea la fecha de expiración, cambiando también el strike. Entonces podríamos cambiar solamente la fecha de expiración, es válido. Podríamos cambiar la fecha de expiración y el strike, es válido. Podríamos cambiar solo el strike, también es válido. Entonces recuerden que el roll no es otra cosa que cerrar una posición que ya tengo y abrir una nueva en unas condiciones distintas, ya sea de tiempo o de precio de ejercicio. Y si cierro el contrato antes de su vencimiento, ¿qué pasa con la prima que recibí? ¿La mantengo? ¿La puedo perder? Si cierras el contrato antes del vencimiento, habrá que establecer cuál es el valor de ese contrato en ese momento que piensas cerrarlo y contrastarlo contra la prima originalmente recibida para saber si tuviste algún beneficio o no lo tuviste. Si llevas el contrato hasta la expiración, pase lo que pase, la prima es tuya. Pero si decides cerrar el contrato antes de la expiración, pues si de repente, si te cuesta más cerrar el contrato que la prima que originalmente recibiste, o sea, con parte de la prima que recibiste vas a recomprar ese contrato, pero si es más costoso, pues lo que va a pasar es que de tus acciones o de portafolio vas a tener que poner un poco más de dinero para recomprar ese contrato. Pero recuerda que si estás perdiendo por un contrato de opción, lo más probable, 99% probable, es que tus acciones se estén valorizando. Por lo tanto, tus ganancias quizás no estén en el contrato de opción, pero las vas a encontrar en tus acciones. Nunca vas a perder en la subida por un contrato de opción si respetas el break-even price. Gracias, Luis. Si la acción toca el break-even price, ¿cuál en un CC, perdón, cuál es el mejor strike para bajar el BE? ¿Para bajar el qué? ¿El break-even? Sí, Si toca tu break-even price, a ver, en ese caso lo que me estás planteando es que la acción baje, porque si toca el break-even price, me imagino que estás tomando la operación en su conjunto. Eso quiere decir, siempre vende contratos de opción por encima del break-even price. Siempre, siempre. Ahora, eso no, digamos que es un poco... Va a tener allí alguna discusión, un asterisco, un paréntesis, porque si tú compras las acciones, digamos en 100, y vendes el strike 90, que sería por el break-even price, por debajo del break-even price, estarías infringiendo la norma. Sin embargo, hay que ver si la prima del contrato 90, la sumatoria de 90 más la prima de ese contrato recibido supera ese valor de 100, pues ahí estaríamos bien. Entonces es importante que el strike más la prima siempre sea superior al precio de adquisición de las acciones. gracias, Luis. Y eso es todo para las preguntas. Vamos muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Aquí tienen las advertencias relacionadas con trading de opciones. Muchísimas gracias por su participación hoy y a continuación pueden ver las próximas sesiones. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Gracias a ustedes. Hasta pronto.